¿Están listos para esto? Esta historia ocurrió en un pueblito llamado San Baltasar del Monte, muy alejado de las grandes ciudades, de esos en los que el tiempo avanza muy lento y en el que en aquel entonces habían muy pocos habitantes, donde todos se conocen. Las familias crecen ahí hasta formar varias generaciones y ven llegar a otras personas como forasteros, extraños, en su pequeño mundo del que rara vez salen. Imagínense en los años 40 cómo giraba el mundo en un pueblo pequeño lleno de costumbres y de religión muy marcada. Mis padres eran originarios del estado de Michoacán al igual que yo, y llegamos al pueblo cuando yo tenía unos 6 años. Ahí nació mi hermana Lupe. Solo fuimos 2. Tampoco niego que fuimos muy felices en aquel lugar. Mis papás tenían un pequeño hornito donde elaboraban pan que vendían en las mañanas y por las tardes en la plaza donde se encontraba la iglesia del pueblo, y donde se celebraban todos los eventos importantes como bodas, 15 años, bautizos y hasta misas de cuerpo presente. Los vecinos ayudaban a adornar cuando era la fecha cercana a Navidad, el aniversario del santo patrono, y qué decir cuando era Semana Santa. Era un ir y venir de feligreses todo el día, empezando el miércoles de ceniza, la visita de las 7 casas que por lo regular a falta de más iglesias se hacía ahí mismo dando vueltas a la misma mientras se rezaban oraciones y se iban dejando flores. También recuerdo cuando fuera de la iglesia estaban varios puestos vendiendo figuras hechas de palma para entrar a la bendición. Todas las personas llevaban la suya en mano y claro, nosotros no éramos la excepción, pues mi madre siempre compraba para todos, aunque para nosotros un par de palmas más pequeñas. En aquel entonces todavía las señoras llevaban una pañoleta para entrar a la iglesia y las ancianas se ponían su rebozo, que era lo clásico en el pueblo. Cuando se celebraba el Día de los Fieles Difuntos, también se hacían varias festividades, incluyendo que se hacían ofrendas en los 2 pequeños panteones que había y hasta música. No faltaban los tríos o una pequeña tambora, en fin, todos usos y costumbres típicos de provincia. Pero dentro de todo esto, no podía faltar lo inexplicable también. Siempre se tienen vivencias que aunque pasen los años nunca se mencionan más. Son difícilmente creíbles y mucho más siendo algo que suceda con una figura religiosa, pues siempre se ha tenido por asentado que todo lo relacionado a lo eclesiástico tiene por fuerza que ser bueno y santo. En este tiempo y con toda la tecnología que hoy tenemos se conocen muchas cosas y sucesos, hasta lo que no pensamos que podría pasar, pero en aquellos tiempos no era así, y lo que yo viví en aquel lugar que hoy recuerdo vívidamente sigue en mi persona. Sigo a pesar de todo el tiempo que ha pasado, queriendo saber qué sucedió en aquella iglesia, qué pudo ser lo que ocurrió, y que lo sucedido no solo yo lo viví, pues con el tiempo me enteré que hubieron muchas más personas que pasaron por este suceso tan increíble y aterrador. Por eso es que hoy me animé a platicar de nuevo todo esto. Ya soy una mujer mayor de la tercera edad y sacaré del baúl de mis memorias esta gran historia, que por mucho tiempo la guardé muy dentro de mis recuerdos. Siempre que se acercaba la Semana Santa y cuando mis nietos me pedían que les platicara algo de lo que yo viví cuando era joven en las celebridades del pueblo de San Baltasar, les platicaba muchas cosas, recuerdos muy bonitos, pero siempre me he guardado uno que para mí era muy difícil de platicarles, pues eran 2 motivos los que me hacían dudar en contárselos. Una, que me creyeran loca o que por mi edad ya empezaba a desvariar, así que no me atreví, pero hoy sucedió algo que me hizo recordar de nuevo. Mi nieto llegó por mí para ir a comer con toda la familia y me mostró algo que compró para regalárselo a su mamá. Era nada más y nada menos que un crucifijo de madera tallada y barnizada con un Cristo muy bonito de facciones muy bien hechas y que sería para su recámara o donde ella decidiera colocarlo. Cuando lo miré, llegó como un rayo el recuerdo del suceso aquel y esto hizo que por fin me animara a contarles a mis nietos lo que a continuación les platicaré a ustedes también.
A pesar del cúmulo de años, lo tengo en mente como si hubiera sucedido hace una semana. Cerraré mis ojos para revivir escena por escena tal y como pasaron las cosas. Todo inició cuando yo tenía unos 22 años. Yo acostumbraba después de hacer mis tareas acompañar a mi mamá a realizar las compras del material que necesitaban para el pan, pues mi hermana Lupe se quedaba a ayudar en el horno a mi padre. Y es que ya para ese tiempo los pedidos de pan eran más grandes y sobre todo en ocasiones especiales como Día de Muertos, Nochebuena, Día de Reyes y claro, Semana Santa. Teníamos pedidos especiales de panes pequeños que daban en la iglesia para las personas que iban a las 7 casas y a los rosarios acostumbrados, más la celebración del Vía Crucis, entre otras cosas y actividades que se realizaban en la iglesia. Así que procurábamos tener bastante material porque surtíamos de estos panecitos que parecían bolillitos, a los cuales les llamaban tostones. Y también había otra clase de pan que era muy consumido por la gente, pues era un pan clásico de ese lugar, al que le llamaban pan de piloncillo o panela. Así transcurría nuestros días, entre más cosas. Hasta este punto todo estaba bien, pero un día algo sucedió que para mí fue como una señal de que algo no andaría bien, como un presentimiento. Pero como toda joven, enseguida saqué de mi mente eso y pensé que solo había sido un accidente, pues esto sucedía en cualquier parte. Y es que cuando fui a la iglesia a preguntar sobre el pedido del pan que necesitarían, resulta que al entrar a la iglesia en una especie de rueda a un lado del altar estaban el capellán, el padre Manolo y otras personas con ellos. Discutían acaloradamente y con mucho nerviosismo. Me fui acercando y miré que entre ellos, en el suelo, estaba tirado el Cristo que por muchos años estuvo a un lado del altar. Era de la estatura de una persona y estaba vestido con una túnica color marrón con una peluca hecha de cabello natural color café oscuro. Y es la figura religiosa que acostumbraban en ocasiones bajar para hacer un recorrido por el pueblo en procesión para que los habitantes le hicieran peticiones, mientras el padre iba bendiciendo las calles con agua bendita que regaba con un clavel. Estaba en el piso con un brazo y un pie hecho añicos. Por lo que escuché, se había resbalado de su nicho. Bueno, un accidente ocurre en cualquier momento, así que no podían haberlo previsto. No quedó más que levantarlo y recoger los trozos del brazo y del pie para revisar qué más le había ocurrido. Lo tendrían que llevar a restaurar, y lo más triste es que tardarían en regresarlo para ponerlo en su nicho, y es que todo se planeaba con anticipación para la Semana Santa, porque eran muchas cosas las que se tenían que hacer. Entre ellas era empezar a cubrir a los santos con la tela de terciopelo morado y poner el mantel en el altar del mismo color. Así que tendrían que hacer algo, pues a lo mejor la gente no se daría cuenta que le faltaba un brazo, pero del pie sí, ya que los feligreses acostumbraban a tocar sus pies y besarlos. Entonces tendrían que decirle a la gente que se lo llevarían a arreglar y no estaría para la celebración. Era la primera vez que no estaría en la iglesia. En verdad era lamentable. Después de levantarlo y llevarlo dentro de la iglesia, pasé a platicar con el padre y salí de ahí lamentando lo sucedido, esperando que se pudiera hacer algo por restaurar al Cristo sin que pasara mucho tiempo, pues faltaban 2 semanas aún, y si conseguían quien lo reparara, pronto tendría que estar de nuevo en su lugar para la Semana Santa. Así fui pensando por todo el camino. Llegué a casa y les platiqué a mi familia lo que había pasado en la iglesia. Todos pensamos igual, que no tardaran mucho en restaurar la imagen del Cristo, pero a media semana nos enteramos de algo, cuando mi mamá fue a vender el pan con mi papá a la plaza. Y esto era que mandarían unas personas a otro Cristo. No sabían bien quién lo mandaba ni de dónde, y que unas personas del pueblo irían a recogerlo a la terminal o algo así. Esto se lo habían comunicado al sacerdote porque el Cristo que se había accidentado tardaría mucho en ser restaurado. Así que un par de días después nos enteramos que la iglesia ya tenía un nuevo Cristo en su nicho. Mi madre insistía tanto en ir a conocerlo. Le dije que podíamos ir después, ya que tenía que pasar a ver al padre para
lo del pan y también para ayudarle a tapar los santos, así como otras labores que se necesitaban como limpiar los santos y demás, pero mi madre insistió tanto en ir ya, así que no hubo poder humano que la detuviera y por la tarde que terminamos de hacer todo, la acompañé junto con mi hermana a conocer el nuevo Cristo. Entramos a la iglesia y llegamos al altar. Ahí estaba la imagen. Era una figura casi del mismo tamaño que la otra, solo que no tenía una túnica. Esta figura tenía como una manta enrollada en su cuerpo como el tipo de ropa que usaban los romanos, de color azul verdoso, pero no era terciopelo, era una tela gruesa que parecía como si se estuviera destiñendo, con unos guaraches de cuero y su cabello era de un tono café muy extraño, pero lo que me pareció algo raro o no sé cómo decirlo fue su mirada, era algo penetrante, sus ojos parecían mirarte fijamente. Su mirada no era como la de los otros Cristos comunes, por así decirlo, pues la mayoría son los que miran al suelo o al cielo de manera triste, pero casi no hay Cristos que miren de frente como si te observaran a ti con una mirada desafiante y menos que te hagan sentir que no estás a gusto en esa situación. De verdad sentí que el Cristo tenía algo turbio en él. Al sentirme así, preferí mejor ir con el padre y con Manolo el capellán para ponernos de acuerdo, y se nos unió mi madre. Ella dijo que el Cristo era muy especial, que se veía diferente, a lo que el padre dijo que así era, pues había sido obsequiado por unas personas de la capital, unos familiares de unos feligreses que al comentarles lo sucedido con el Cristo de la iglesia, se ofrecieron de buen gusto a donar el Cristo entre otras cosas, pues sabían perfectamente que era muy importante para la celebración de Semana Santa del pueblo. Yo pregunté que de dónde lo mandaban y solo se sabía que de la capital, pero no de dónde procedía exactamente. Se dijo que era muy antiguo y que lo habían adquirido en una tienda de reliquias religiosas. Y si algo les puedo recomendar es que nunca compren en ese tipo de sitios, pues no sabemos qué tipo de energías tienen todas aquellas piezas que conservan ahí, que les había parecido muy diferente y original, y pues se habían dado a la tarea de buscar un Cristo parecido al que se tenía en la iglesia. Eso era todo lo que se sabía de él, así que no podía tener más respuestas. Lo que no me seguía gustando era esa mirada, pero me consolaba que dentro de una semana sería cubierto por un manto morado y no tendría que verlo más. Así transcurrieron unos días y tuve que ir de nuevo a la iglesia porque se requería que empezáramos a planear la Semana Santa. Tenía que pasar por el altar y el nuevo Cristo estaba justo a un lado donde siempre estuvo el otro. Pasé a su lado y sin mirarlo, caminé hasta donde se encontraba Manolo con las demás personas en espera de todos los que llegaríamos para ponernos de acuerdo. Pero mientras caminaba hacia ellos, sentía una mirada fija en mí, como cuando sientes que alguien te está observando. Sientes esa mirada pesada que te sigue por todo el camino y claro que sabía de dónde venía eso. Y como si fuera irresistible a mí, volteé a ver al Cristo y en efecto, me miraba mientras iba caminando por entre las bancas de la iglesia. Sentía que el Cristo desde donde estaba me veía hasta que llegué justo donde estaban todos. Ahí estuvimos hablando un buen rato, pero de vez en cuando algo me hacía voltear a ver al Cristo nuevamente y su mirada seguía fijamente hacia mí. Esto realmente ya me estaba inquietando. Después nos pidió Manolo que lo acompañáramos al patio de la iglesia. Lo seguimos y mientras caminábamos miré al Cristo y nuevamente era como si su mirada me siguiera al caminar hacia la salida. Incluso miré a las demás personas, pero parecía que nadie se percataba de esto. Entonces pensé que me estaba sugestionando y que sería mejor que dejara de pensar en eso, pues tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Al día siguiente tenía que regresar a la iglesia para ayudar a cubrir a los santos y poner las mesas donde se colocarían las personas que darían los panecillos, la manzanilla o estampitas, así como las canastas para las personas que también estarían en la puerta. Así que esta
vez iba con la idea de no pensar más en aquel Cristo, pero sin duda, al entrar de nuevo podía sentir esa mirada tan pesada. Ahora no solo era esto, también noté algo más en aquella figura. Aquella imagen, desde que yo la vi, tenía sus manos juntas como si las fuera a cruzar o como si las tuviera amarradas, y esta vez noté que las tenía un poco más separadas, casi a los lados, pero supuse de nuevo que era porque casi todo el tiempo le miraba los ojos y no las manos, igualmente los pies, pero estos sí los vi. Tenían esos guaraches, pero los pies casi juntos, y esta vez le noté uno de los pies más adelantado que otro. Ya estaba mi mente dando vueltas y ahora lo más perturbador, por así decirlo, para mí fue cuando le miré la cara. No solo seguía esa mirada extraña y malévola, muy parecida a la de la Mona Lisa. Esto sinceramente ya no era para nada normal, y antes de todo, me acerqué con una señora que iba a ayudar también y le dije que si ella veía lo mismo que yo. Se paró enfrente de la estatua, la miró fijamente y me dijo: «Oye, sí, parece que estuviera medio sonriendo. Qué raro lo hicieron, ¿verdad?». Entonces me regresó el alma al cuerpo, pues no lo estaba imaginando. No dijo más la señora. Levantó los hombros y dijo: «Qué raras hacen algunas imágenes», exclamó, y dijo también: «Ojalá no tarden en traer a nuestro Cristo. Se le extraña aquí en la iglesia». Y después de esto, fuimos por las telas para cubrir a los santos y el altar para colocar las nuevas flores. Ese era mi consuelo. Por fin no miraría más a la figura. Claro que ya no tenía que ver la mirada de aquel extraño Cristo esa Semana Santa, pero sucedió algo aún peor, que no bastó con su mirada y el cambio que había tenido en su cara, sino que estaba por suceder algo aún peor, algo que sobrepasaba en mucho. Lo que aquí está en duda es que se supone que nada malo podría pasar dentro de una iglesia, y menos con una imagen religiosa, y mucho menos tratándose de nuestro Señor Jesucristo. Pero en verdad esto no era así, pues les contaré lo más aterrador que terminó por cambiar por mucho lo que hasta aquel entonces creía. La mañana siguiente llegué muy temprano para entregar el pan, porque ya no tardarían en abrir la iglesia para que los feligreses entraran para empezar la celebración de las 7 casas. Así que no debía de faltar nada. Se pondrían las mesas y se dispondría de todo lo demás. Entonces, en lo que yo colocaba las cosas en las mesas y en las canastas, empecé a escuchar unas risas bastante bajas. Se me hizo raro porque no había más gente que una señora, Manolo, el padre y yo, pero todos estábamos en distintos lados, dándonos prisa para abrir. Entonces, ¿de dónde venían esos sonidos? Pensé que tal vez alguien se reía de algo, pero yo no alcanzaba a mirar a nadie por ahí, pues cabe mencionar que las risas eran masculinas. Seguí con lo mío, pero de nuevo volví a escuchar esos sonidos, pero un poco más fuertes. No puedo negarles que ya me estaba causando algo de temor, pues se escuchaban dentro de la iglesia, y también un sonido de como cuando te hablan de lejos para que voltees. Entonces vi que venía Manolo de adentro de la sacristía con una canasta de flores, y me acerqué entonces para decirle que si me había llamado. De inmediato me dijo que no, pues sabía que yo estaba ocupada y que él solo podía con lo que estaba haciendo. Se me hizo muy raro, pues la señora estaba ayudando a colocar otras cosas en el patio de la iglesia. Ya no dije más y regresé a terminar con lo que estaba haciendo. Cuando regresé a mi casa, mi mamá me notó pensativa y me dijo que si algo me pasaba, pues ya tenía un par de días así. Le dije que no, pero sí le pregunté que si ella creía que algo malo podría entrar a una iglesia, y más por esos días que son para reflexionar y entrar en paz. Me contestó que sería muy difícil que algo así ocurriera, pues es un lugar santo. En esos tiempos no se creía en muchas cosas como hoy, así que les era imposible pensar en que también en un lugar religioso se tuviera acceso a lo oscuro y aterrador, y menos en Semana Santa. Así que le dije que tenía razón, pues no tenía caso entrar en controversia por algo que tal vez no me creería si se lo contara. Dejé de ir unos días a la iglesia porque teníamos mucha demanda en el horno, pero al fin tenía que llevar el último pedido por la mañana, pues para la noche se llevaría a cabo el Via Crucis orado, y llevaríamos unos panes a los asistentes, el cual
cual se preparaba con café. Siempre era la costumbre hacerlo así, entonces no tuve más remedio que ir de nuevo a la iglesia. Algo que para mí era grato, ahora se había vuelto algo lleno de temor y preocupación. Por la mañana llevé el pan y lo dejé deprisa, pues ya no quería estar mucho tiempo ahí. Entonces, en lo que esperaba a Manolo, escuché de nuevo un... Miré en todas direcciones y solo estaba una señora rezando y pues ella no me había hablado. Entonces la señora se persignó y salió. En ese momento escuché de nuevo la risa y al voltear miré que venía Manolo. Le entregué el pan y le pregunté si había escuchado una risa o algo así y me dijo que no. Bastante confundida me encogí de hombros y sentí un gran escalofrío en todo mi cuerpo. Me dijo que no olvidara el pan para la noche, me pagó y salí deprisa, no sin antes escuchar una leve risa masculina nuevamente. Llegué con mi cara de susto a casa, incluso mi madre se dio cuenta y también mi padre cuando fui a ayudarle al horno. Nuevamente les dije que no pasaba nada. Pensé que sería mejor si les platicaba lo que me estaba sucediendo, pero también pensaba que no me creerían. Y nuevamente callé todo aquello que sentía. En la noche le pedí a mi padre que me acompañara a dejar el pan a la iglesia, pues ya sería el último día que tenía que ir. Hasta que destaparan los santos, mis padres aceptaron ir conmigo y aunque no era mucho pan, sola no podría. Entonces me sentí aliviada, pero más tarde llegaron unas personas a hacerle un pedido a mi papá. Al final, solo iría con mi madre. Bueno, esto ya era diferente, por lo menos ya me sentía más aliviada con compañía. Entramos a la iglesia y ya nos esperaba Manolo. Le dijimos que estaba listo el pan, se lo entregamos y mi mamá entró con él a la sacristía para que le pagara. Me pidieron que lo colocara en una mesa que estaba junto a una olla de café humeante y en cuanto ellos entraron, escuché como si crujiera una especie de cemento o cerámica cuando se estrella. Miré de dónde venía el ruido y no había nada, salvo que algo me hizo ver hacia donde se encontraba el Cristo cubierto y para mi sorpresa, le pude ver los pies de nuevo juntos. De pronto escuché una carcajada burlona. Me hice para atrás, no podía creer lo que estaba escuchando y de nuevo esa risota horrible. Parecía que era alguien que se reía de mí sabiendo que si yo contaba algo, nadie me lo creería. Entonces sentí como si tuviera bloques de cemento por pies. No podía moverme y yo escuchando eso tan macabro. Ahora sin duda sabía de dónde venían. Eran de aquella figura del Cristo. El Cristo era el que se burlaba de mí y en ese momento me sentí como si me detuvieran y no podía hacer nada por moverme. Pude ver que el manto morado que lo cubría de la parte donde se supone se encuentra la boca y la nariz subía y bajaba al ritmo de una respiración. Pero claro que esto era ilógico, pues como una imagen de yeso podría respirar y burlarse a carcajadas. De pronto, la tela se quedó inmóvil. Mi pesadilla había terminado. Eso creí, y aunque no había pasado mucho tiempo de esto, para mí eran horas de espera. Mi madre no regresaba y yo estaba paralizada de terror. Ahí estaba parada, como si yo fuera aquella figura de yeso. Sentí el mayor terror de toda mi vida, pues la figura que estaba frente a mí, y así cubierta como estaba, movió la cabeza de lado, como si me observara y se burló infernalmente. No soporté más y grité lo más fuerte que pude, y en ese momento no supe más de mí. Cuando desperté estaba en la sacristía recostada en un sillón que había adentro. Me dieron un vaso de agua y tenía a todos con cara de preocupación y desconcierto, preguntándome cómo me sentía y qué es lo que me había sucedido. Yo aún no salía de mi espanto y no podía hablar. Seguía en shock, pues entenderán que había sido una impresión muy fuerte para mí. En cuanto pude articular las palabras, les dije lo que me había ocurrido. Claro que al principio no me creyeron, pues a nadie hasta ese momento le había sucedido algo extraño con esa imagen del Cristo. Pero les dije que no podía inventar algo así, que nunca me había pasado nada. Mandaron a Manolo a que inspeccionara, pero no encontró nada. La figura estaba normal, así que solo le pedí a mi madre salir de esa iglesia a la
la cual no quería regresar nunca más. Pasaron un par de meses de este evento tan horrible y con el tiempo nos enteramos que a otras personas les había ocurrido algo similar, que escuchaban risas, incluso voces y demás situaciones. Hasta a Manolo tiempo después le pasó algo cuando colocó un ramo de flores en el nicho del Cristo, pues al bajar de la escalera después de dejarle el arreglo floral, se lo aventaron en la espalda. Él sabía que no se podía caer, pues no era la primera vez que colocaba ahí un arreglo. El padre empezó a escuchar pasos pesados fuera de la sacristía cuando estaba afuera Manolo haciendo un mandado. Incluso en una ocasión le ocurrió en el confesionario. Cuando entró y se sentó esperando que entrara algún feligres, solo escuchó unas fuertes respiraciones y risas masculinas del otro lado. Se salió para ver quién era el bromista y ahí no había nadie más que él. Así ocurrieron varios eventos. Entonces se dieron cuenta que yo en efecto no mentía. Fue conmigo que empezaron a suceder, pero yo solo fui el eslabón de la cadena de eventos futuros que pasaron con el Cristo tan extraño. Una tarde llegó al horno una vecina que nos platicó que ya se habían llevado la figura del Cristo nuevo, como le decían, pues afortunadamente ya habían restaurado el Cristo que siempre habíamos tenido en la iglesia. Esto nos llenó de una inmensa alegría, pues varias personas todavía estábamos muy afectadas por todo lo que había ocurrido, pues vivimos cosas terribles con aquel Cristo nuevo. Lo que tenía curiosidad por saber era qué había pasado con la imagen del Cristo nuevo, ese que tantas noches me quitó el sueño por tantas pesadillas que tuve, pues por mucho tiempo tenía temor de ver en otras imágenes algo similar, aunque esto jamás me ocurrió de nuevo. Después de un tiempo regresé con mi mamá a la iglesia para la misa de fin de año, pensando aún si entraba, pero me di valor y lo hice, pues tenía que pensar que esa figura a la cual le temía ya no se encontraba ahí. Sé que varias personas estaríamos con el mismo temor, pero no podía seguir viviendo así y decidí entrar. Estando dentro, caminé lentamente a donde se encontraba el nicho donde debía estar nuestro Cristo restaurado, y al acercarme a él, para mi fortuna estaba ahí de nuevo, con su túnica marrón y su cara viendo al cielo y sus brazos abiertos, dando gracias al cielo, y sus pies descalzos ya restaurados, tal y como yo los conocí siempre. Estuve ahí un buen rato observándolo y llenándome de su paz, de esa tranquilidad que nos daba a todos. Pasé a visitar al padre a la sacristía mientras Manolo lo ayudaba a acomodar su sotana en una silla. Mi madre platicaba con ellos y yo no pude evitar preguntarles por la figura del Cristo que tanto terror nos causó. El padre me contestó con un suspiro largo a manera de preámbulo a lo que sería su respuesta y me dijo: «Mira, hija, creo que su llegada fue algo muy extraño. No se diga de su estadía en esta iglesia y su desaparición. Es una incógnita hasta el día de hoy. Cuando siguieron los eventos que ya todos sabemos, entre varios feligreses y nosotros dos, decidimos bajarlo y dejarlo así cubierto en el cuartito que ocupamos para guardar los materiales que nos donan para decorar la iglesia, en lo que veíamos qué hacer con ella. Y así estuvo 2 días. Al tercero que se abrió el cuarto para guardar unas guirnaldas, la figura ya no estaba ahí. Nunca supimos quién o quiénes lo sacaron del cuarto, pues solo Manolo tiene llaves y él no se queda aquí en la iglesia, por lo que no hay manera de que la sacara. En ese momento contestó Manolo: «Con lo que sucedió aquí y lo que vivimos varios de nosotros, creo que nadie lo tocaríamos. Algo malo tenía esa figura, algo que para nosotros era maligno, pero queda la duda de dónde estará esa imagen del Cristo, en dónde se seguirán escuchando sus risas burlonas y sus miradas malignas. ¿Quién se lo llevó? Nunca lo sabremos». Así es como ya no supimos más de ese Cristo. Fue siempre un misterio. Mi hermana y yo nos casamos. Tiempo después nos fuimos del pueblo. Pasaron los años y hasta que mis hijos fueron mayores, siempre les aconsejé que nunca recibieran ninguna figura religiosa, y menos si notaban o sentían algo extraño en
ella. Después les confesé el porqué y hoy lo hago con mis nietos, y por fin me animé a platicarles mi experiencia con ese Cristo de mirada y sonrisas burlonas que conocí en Semana Santa. Historia original escrita para Oscuro Secreto por Gemisha, la diosa de la oscuridad. Los saludos de esta semana son para Johnny Ketty, Moonlight, Arisela Sánchez, Milly Ramos, Brenda Lisa, Miranda Broom, Petunia Cat, José Humberto Cavada, Isela Gutiérrez, Ana Laura Cervantes, Marta Ramírez, Elena Sánchez, Nili Kay, Fito Altamirano, Rosario Alcatraz, Enrique Solís, Citlaes y David Plaza del Olmo. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.